Todo lo tomamos muy en serio y la vida corre muy deprisa. Por eso te invitamos a hacer una pausa. Platiquemos en 20 monitos. Nuestro anfitrión, Osvaldo Monos. Amigos de Cabecera MX, qué gusto saludarles una vez más aquí en 20 Monitos. Hoy le agradecemos a nuestra invitada que nos haya abierto esos 20 monitos en su agenda para platicar con nosotros de cosas muy interesantes y sobre todo de algo que a usted y a mí nos interesa, que es el futuro de esta ciudad, de esta perla tapatía. Y me da mucho gusto saludar a Dolores Pérez Lascarro. ¿Qué tal? ¿Cómo? Hola, pues muy bien Osvaldo. Me gustaría, si puedes, si te parece bien hablarme de tú, está perfecto. Me parece bien. Si tengo ese permiso, con mucho gusto lo hago. Muchas gracias. Gracias por este espacio y bueno, pues saludando acá a todas las personas que te ven con entusiasmo. Muchas gracias. El futuro es un arbolito, ¿no? ¿Por qué se representa con un arbolito? Bueno, porque el árbol es algo que tiene raíces, que lo hace crecer, que empieza con una semillita, pero luego va creciendo hasta que puede ser un árbol que da una gran sombra. Sí, efectivamente se nos conoce así desde el 2015, cuando la candidatura independiente de Pedro Kumamoto, en el 18 ya con más candidaturas, y hoy, bueno, pues ya conformadas como una agrupación política que tiene mucha gente muy joven, otros que no somos tan jóvenes, pero que hoy estamos pues teniendo una gran experiencia intergeneracional, ¿no? Así entre chavos y otros medianos y otros más grandes. Es muy interesante, pues, porque, digo, no eres una nueva en este movimiento de la ciudad, porque ya incluso pues has participado como persona activa dentro de la vida política de Jalisco. Y en algún momento estuviste en el PAN. ¿Por qué abandonar el PAN y por qué cambiar al arbolito? Sí, con gusto te lo digo. Me da mucho gusto que me pregunten, porque cuando yo era muy joven, cuando tenía 22 años, yo no vivía aquí en Guadalajara. Vivía en un municipio cercano que se llama El Arenal, porque ahí mi mamá abrió el Seguro Social hace ya muchos años, en el 64. Después, cuando éramos chiquitos, allá vivíamos. Yo tenía como 10 años y empezamos a crecer. Y bueno, pues no había ninguna oposición, había dos adultos mayores maravillosos que nos enseñaron a hacer oposición a los jóvenes de ahí, y íbamos tocando casa por casa y nos decían, es que el PAN es la única opción de oposición y mira lo que hacen los del PRI y tal. Y fue cuando yo me inicié a los 22 años en la vida política, allá en los 90s, y luego pasó el tiempo, sí, estuve en algunos lugares de la propia dirigencia municipal de El Arenal, después en la dirigencia estatal y en algún momento en la dirigencia nacional. Yo tuve una participación política, digamos, más activa hasta como el 2004, 2005, y después dejé de participar en la vida del partido para finalmente, pues, renunciar a esta fuerza en el 2013. Ya no había participado desde el 2005 y bueno, pues la verdad es que pensé que ya no tenía mucho más que dar ahí, que cuando yo era muy idealista, que lo sigo siendo, fui a dar lo que yo era y a decir, claro que se puede cambiar la forma de ser política. En mis 20 decía eso y ahora que tengo 50, sigo pensando eso y he encontrado pues ¿qué te puedo decir? Un grupo muy interesante, muy comprometido de jóvenes, mujeres y hombres que pues que construyen todos los días y que ahora ando en esto. Cuando debo decirlo, pensé que no volvería a estar en un partido político. Nos dicen que nunca digamos nunca jamás, ¿verdad? Ya sé. ¿Qué tal? Pues aquí ando, bueno, aquí en mi segundo aire. El segundo puede ser muchas veces el mejor, porque es cuando uno tiene más experiencia, cuando uno puede ver las cosas desde una perspectiva distinta. Aquí en Guadalajara decimos mucho, ¿no? Que si queremos encontrar la paz, nos vayamos por todo federalismo y lo vamos a encontrar. ¿Qué es Portavoces de Paz? Portavoces de Paz es una asociación civil que nace primero como una agrupación de amigos por allí en el 2013,
después nos hicimos asociación civil. ¿Qué hace? Estamos dedicados, y digo estamos porque junto con otras personas fundamos esta asociación, a la construcción de una cultura de paz en nuestra sociedad. ¿Y qué es eso de que hablamos cuando hablamos de cultura de paz o cuando hablamos de paz? Pues todo el mundo va a tener una idea distinta en la cabeza de qué es esto, ¿no? Pero algo importante es que la cultura de paz es crecer, desarrollarse en un ambiente que nos permita precisamente tener la vida buena, esa que todos tenemos derecho a acceder a esa vida. ¿Qué quiere decir? Pues que yo tengo acceso a la alimentación, acceso a la salud, a la educación, a vivir en un ambiente seguro, tengo derecho y se me cumple ese derecho. Entonces, ¿cómo hemos ido haciendo esto? Pues a través de educación para la paz, arte para construir paz con los más pequeños. O sea, todas estas cosas que nos ayuden como personas a saber que podemos, por ejemplo, resolver conflictos de una manera pacífica, que no tenemos que llegar a los golpes, a los gritos, a otro tipo de situaciones que nos dañan y dañan a otros. Entonces, es muy grande hablar de paz, y eso, pero quiere decir esto, y quiere decir que cuando tú salgas en la mañana tengas la seguridad de que vas a volver a tu casa, que quiere decir también paz, que cuando tú salgas vas a encontrar servicios públicos de calidad y que vas a poder, en el caso de las mujeres, vamos a poder caminar por esta ciudad pues sin que seamos acosadas, sin que seamos violentadas por nadie. Ante esta situación, digo, esto contrasta demasiado, ¿no? Con los hechos ocurridos este fin de semana allá en el sur del país, donde vimos pues un hecho brutal, un hecho que me parece a todas luces que es un abuso en el que pareciera que lo que reina siempre es la impunidad, ¿no? Y hasta el momento solamente sabemos que hay detenidos, pero ¿cuál es la postura de ustedes y sobre todo la tuya, que eres una mujer que se ha entregado mucho a esta cuestión de los derechos humanos y como activista, ¿qué te representa? Híjole, ¿qué te puedo decir? Yo tengo más de 25 años trabajando con y para las mujeres, y ver estas escenas, yo te digo que ni siquiera pude ver el video, no lo quise ver. Leí lo que sucedió, vi algunas fotografías y me parece la violencia más brutal que pueda tener una mujer, porque eso es un feminicidio y sobre todo de parte de la policía. Pero yo quisiera ponerme el contexto, Osvaldo, y se me hace, ¿cuántas veces fue violentada esta mujer, que además se llamaba Victoria? Sí. Es impresionante, irónico. Es irónico porque tuvo que salir de su país por una violencia estructural. ¿Qué quiere decir esto? Que ahí no encontró lo que yo decía al principio. Esta forma de vida, de acceder a la alimentación, a la salud, a la seguridad, a poder criar a sus hijas, sus 2 hijas, en el lugar donde nació y donde nacieron ellas. Entonces es expulsada por una tremenda violencia. En el camino sabemos, porque yo he sido también, he hecho trabajo con mujeres migrantes, son también violentadas, llegan a este país, tenía su estado, por lo que la información que ha salido es, tenía una visa humanitaria, y luego llega acá y es tratada de esa forma hasta asesinarla. Es algo que no podemos ver nadie como normal, no podemos acostumbrarnos a estas escenas que lamentablemente nos arrebatan esas vidas de las mujeres todos los días. Unas con mayor violencia, unas con mayor visibilidad, pero lamentablemente una de cada 3 mujeres está expuesta a esto todos los días. Hablas de horror y yo creo que el horror es ver esto como normal, ¿no? Haber normalizado este tipo de actividades, este tipo de acciones. Hoy tenemos esta imagen tan drástica de lo que le ocurre a Victoria, y en menos de 48 horas allá hubo 3, pero sabemos que los números son simplemente números para ellos, pero ¿algún día se hará algo distinto o cómo se puede hacer que sea diferente? Mira, yo creo que por supuesto que tengo la esperanza. Quiero decir, la violencia no es eterna y se ha demostrado en otros países. Y el problema es que no tenemos políticas públicas reales que estén avanzando hacia estos cambios.
¿A qué me refiero con esto? Voy a poner un ejemplo muy claro. Muchas personas dicen, ay, es que la educación y desde que somos niños y si así no se les enseña a tener una educación igualitaria a mujeres y hombres, claro, esa es una parte. De hecho, en tiempos de Peña Nieto se aprobó en el Congreso la reforma educativa que incluye que la educación para la paz sea un tema transversal, lo cual no ha sucedido, Osvaldo. Y eso es muy grave. ¿Por qué? Porque seguimos, hay algunas escuelas privadas o públicas que por ellas mismas han tenido la iniciativa de meter estas cosas. Hay una situación en el estado de Jalisco, por ejemplo, donde se habla de la educación socioemocional de las y los niños. Pero yo creo que ahí también hay que hacer mucho trabajo con las maestras y los maestros porque son sometidos a diario a gran estrés. Cuando tú vas a un aula y ves que hay un maestro que tiene 45 o 50 niños y están hasta acá y queda un pedacito para que la maestra o el maestro camine, son 45 niños que tienen problemas diversos, claro, que viven en comunidades violentas también y que además a veces también tienen violencia dentro de casa. Entonces, ahí hay una oportunidad enorme. Número 2, ¿qué sucede en la propia ciudad? En la ciudad como una ciudad educadora. Ya lo hemos visto, se tipificó en algunas ciudades, incluyendo Guadalajara, el acoso sexual callejero. Sin embargo, todavía no penetra en el imaginario colectivo de que eso es un delito. Y lo he visto en las calles, ¿no? Me tocó una vez ver a un chavo que estaba acosando a una chava que iba junto a mí, pasando la calle, y entonces le digo, oye, esto que estás haciendo es un delito. Ay, sí, ya vi en la tele. Entonces le digo, pero entonces ¿por qué lo haces? Pues porque nomás le estoy diciendo cosas bonitas para que se sienta bien. Entonces, creo que esa es una de las costumbres que se tienen en donde al parecer las mujeres tendríamos que tener esa validación callejera. Entonces, allí hay una oportunidad enorme de volver a hablar sobre esto y muchas otras más que tiene que ver con la propia composición de la familia y el apoyo a la familia. Me hiciste recordar el caso del primer detenido en Guadalajara, a consecuencia de esto del acoso, que el papá fue y paga la fianza porque no había hecho nada malo su hijo, ¿no? O sea, era un absurdo. Y estos absurdos existen todos los días. Y decías algo que me parece muy importante recalcar. Los grupos tan numerosos que llegan a tener los maestros. Vamos a pasar próximamente de esta etapa de crisis de pandemia a que los chicos vuelvan a las aulas. Pero hay una deserción enorme de escuelas privadas que, pues, por obvias razones tuvieron que cerrar porque ya no había papás que se animaran a pagar una colegiatura, teniendo incluso a veces menor ingreso en sus empleos. Y hay matrícula hasta de 90 niños por grupo. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? ¿Cómo les pueden ayudar a los maestros? ¿Cómo se va a resolver algo que para muchos es preferible abrir un estadio a abrir una escuela, ¿no? Totalmente. Este año ha sido muy, muy, muy difícil, sumamente retador para todas y todos. Me parece que estas consecuencias las vamos a ir visualizando más todavía cuando salgamos a la calle. No sabemos cómo vamos a salir y cuando volvamos a las aulas. Digo, yo misma soy profesora y veo pues el ánimo de mis alumnas y alumnos de cómo tratar por esta virtualidad, de animarlos a que sigan trabajando, ser autogestores de su propia educación. Sin embargo, en el caso de las niñas y los niños me parece terrible también, porque es una de las... primero, han perdido este contacto directo de convivencia, ese espacio que es fundamental para poder prepararnos a convivir con otros. Si estamos aislados, bueno, puedes tener hermanos o hermanas y puedes estar saliendo un poco a la calle, pero no desarrollas las habilidades para poder convivir pacíficamente con otros, la tolerancia, el respeto, la comunicación no violenta, el poder decir, a ver, quiero escuchar al otro. No se está dando eso, Osvaldo, y el reto más grande va a ser eso del regreso a las aulas, donde no se ha comprobado en ningún lugar del mundo, ese es el tema también, que eso es lo mejor volver, porque estaba viendo justamente en Nicaragua que no cerró aulas y ha tenido un grave problema de contagios
dentro de ese grupo de edad. Entonces, ahora con estas, nuevas cepas y acabamos de ver hace una semana cómo cierran Alemania otra vez y algunos países europeos, pues también en México y en América Latina estamos pues a la espera de ver qué es lo que va a ir sucediendo y de cómo se va a recuperar el tiempo para poder tener otra vez ese encuentro en un espacio común en el que quizá ya muchos se desacostumbraron a andar en la calle, a llegar a saludarle al otro, a platicar con el otro, porque luego tanto las pantallas de la computadora como los teléfonos celulares, y ojo, esos quienes lo tienen, porque hay otro grave problema. Y yo lo he visto porque tengo una hermana que es maestra de una escuela especial, y pues las mamás en otros contextos, sobre todo en los contextos de periferia urbana, en contextos rurales, o le compro crédito al celular para que mi hijo mande la tarea, o compro la comida, claro, las tortillas. Entonces, sí. Aquí hay un rezago enorme y que cuando salgamos vamos a empezar a ver, ahora sí, todo lo que está sucediendo pues en esta sociedad más profunda, ¿no? Y me refiero a la periferia, insisto, y a los medios rurales. Guadalajara tiene muchos recovecos, ¿no? Pareciera que somos una ciudad muy, incluso una metrópoli muy importante, ¿no? Nos damos esos aires de grandeza, pero tenemos esas carencias en algunos lados. ¿Cómo conformarás tu planilla? ¿Cómo será tu planilla para trabajar? Mira, justamente y qué bueno que me preguntas eso, fue un trabajo muy interesante poder platicar con diferentes mujeres y hombres de este municipio que ya han estado haciendo trabajo en la ciudad. Lo que yo quería primero, porque recordemos cuál es el trabajo de un regidor, ¿no? Digamos, es como esta parte del cuerpo colegiado que toma decisiones, que aprueba reglamentos, que sabe de temas y está en una comisión y luego ya dice, bueno, pues yo estoy en la comisión edilicia del Centro Histórico de Guadalajara. Independientemente de las comisiones que hay hoy, que por cierto hay más comisiones que regidores, lo que sí traté de hacer es tres cosas. Que tuviera esa perspectiva intercultural, es decir, Guadalajara, tú lo acabas de decir, ya no solamente somos los que nacimos acá, sino que hay muchas personas que vienen de comunidades indígenas a vivir en nuestra ciudad y nos han traído cosas maravillosas que no han sido aprovechadas. Justamente por eso uno de mis candidatos a regidores, quien me acompaña en la planilla, es un chavo que todavía está estudiando, que es estudiante del ITESO con una beca y que además es afromexicano. Él ha venido a vivir acá, vive en la periferia de la ciudad y sabe del trabajo con grupos de jóvenes indígenas. De hecho, él conformó el grupo de jóvenes indígenas urbanos, que hoy son de acá, y no solamente ellos que llegaron a vivir, sino que, ojo, tenemos segunda y tercera generación de indígenas que son de acá, que son tapatíos, que no perdamos ese foco. Luego también con perspectiva de generación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que desde los más jóvenes, como este estudiante del que te estoy hablando, Luis Ángel se llama, hasta otros mayores, como yo, que tengo 51, y otros un poco mayores que yo, como es Luis Ignacio Roma Morales, que es un economista, que también es profesor, es académico, pero que ha trabajado mucho, sobre todo en estos temas de estructuras económicas, y que pues se ha enfocado también en lo que es la economía solidaria, que tenemos tanto que trabajar en ese tema actualmente en la ciudad. También me acompaña Laura Castro Golarte, una periodista de más de 30 años de experiencia, doctora en historia, politóloga, quien ha recorrido y conoce y ha escrito sobre la ciudad. Es una de las escritoras sobre la ciudad, pues una de las escritoras con mayor trabajo y que ha pues plasmado la historia de Fray Antonio Alcalde tan maravillosamente en este libro que acaba de presentar. Luego también Norberto Villaseñor es un chavo de mi edad, chavísimo, que es de Lomas de Polanco. Él tiene 13 años de trabajo comunitario, gestión cultural, es fotógrafo también,
ha resuelto los problemas de su comunidad desde hace mucho tiempo. O sea, es decir, esto que logramos conformar es un equipo que no es que vaya a ir a ver qué va a hacer, sino que ya trabajamos en la ciudad desde hace mucho tiempo. Desde temas de seguridad, con otra que además es activista en temas de seguridad, Marcela Sánchez, que trae a raya a la policía en su colonia y sabe de temas de seguridad, y luego empresarias también, como Marcela Vizcaíno Servín, Edith Herrera, quien es trabajadora social y que ha trabajado muchísimo con mujeres, pero también con algo bien importante, masculinidades positivas. Es decir, lo que acabábamos de decir hace rato, ¿no? ¿Qué necesita la ciudad? Pues también ese vocacionamiento educativo de cómo se comportan y cuáles son las relaciones en la ciudad y cómo se comportan los propios y cómo aprenden los hombres a ser hombres. Claro. Y eso es bien interesante, pues, porque también un elemento de la cultura de la violencia es justamente esa mística de la masculinidad, ¿no? Y bueno, me acompaña también otro estudiante de gestión y políticas globales, Luis Enrique Ledesma, que ha hecho trabajos maravillosos en cuestión de construcción de paz. También, porque a mí me parece que es algo fundamental. Si no sabemos cómo construir paz y desmantelar las violencias, vamos a seguir viendo toda esta descomposición, estos balazos, estos desaparecidos, que no solamente tenemos que enfocarnos en eso. Y finalmente, bueno, pues me acompaña como aspirante a ocupar la sindicatura Mónica Mosqueda, quien ha trabajado ya en otras administraciones en la sindicatura como encargada de los temas de derechos humanos. Y bueno, pues también otro regidor, Eduardo Reyes Lara, con experiencia en la administración pública y con enfoque de derechos humanos. Es decir, esta ha sido una planilla conformada con todos esos enfoques, ¿no? Que son personas que ya han trabajado por y para la ciudad, y entonces, bueno, pues yo creo que lo natural es esto. Somos personas comunes, Osvaldo, yo te lo decía al principio, pues que venimos a ocupar el espacio público porque no estamos conformes con lo que está sucediendo. Entonces lo que queremos es realmente decir cómo podemos pacificar un territorio en conflicto como es el nuestro con diferentes políticas públicas que nos ayuden a desmantelar esas violencias que yo te decía, estructurales y culturales, para dejar de verlas directas, que son los pleitos, los balazos, los desaparecidos, etc. Pues vaya reto, ¿no? Es un reto muy grande, pero también la ciudad lo necesita nuevas voces, necesita nuevas caras, y como bien lo dices, gente que sea como dice el dicho, zapatero a tus zapatos, que sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer, dónde lo tienen que hacer y cómo es que lo tienen que hacer para resolverlo. Totalmente, y además digo, hay que ser también como muy, muy precisos en esto. A ver, los regidores son un cuerpo colegiado, como lo decía hace un rato, que pues va a hacer reglamentos, que va a ver cómo mejorar la ciudad, pero el ejecutivo es el que realmente va e implementa estas medidas, que creo que nosotros lo que tenemos que hacer saber es que tenemos la capacidad, debido, bueno, pues, yo trabajé más de 7 años en la administración pública, en los 3 órdenes de gobierno, a muchas personas que he conocido a través de este trabajo que nos pudieran en algún momento ayudar dentro de la administración pública a cumplir cabalmente con lo que se necesita para que la administración de la ciudad realmente pueda funcionar y funcionar mucho mejor. Pues esperemos que así sea, que se logre el objetivo y que pues en otra ocasión tengamos la oportunidad de platicar ya pasadas las elecciones para ver qué ocurrió y cómo van a marchar las cosas. Así sea, y bueno, pues ahí nos encontraremos en este camino. Yo pediré paciencia a las y los ciudadanos porque verán pues un desfile enorme de muchos candidatos por ahí. Bueno, me parece excelente. Dolores, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, Osvaldo. Y lo reitero, a usted le agradezco el favor de su atención por estos poquito más de 20 monitos, pero seguramente muy interesantes con lo que nos acaban de contar. Los espero en la siguiente. Muchas gracias.